필요하다며? 난 불이 필요하고. 난 물이 필요하지. 그래서 나 파란 색깔 입은 거 아니야? Hola Moonflowers, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo me encuentro súper feliz de estar nuevamente con ustedes trayéndoles otro contenido. Como ya lo vieron en el título, el día de hoy les traigo un video que para mí es un tanto especial. Ustedes saben que yo adoro revivir cada momento que Taehyun y Jungkook nos han regalado alrededor de todos estos años. Estoy segura que esta recopilación de momentos que les voy a mostrar a continuación siempre nos ha sacado una sonrisa y nos ha dejado algunas veces con la duda del por qué la actitud de Taehyun como la de Jungkook. De cierta forma, este video contiene lo que muchas me han pedido y es analizar o recopilar los celos versión Taekook. Hay celos que parecen un tanto posesivos y a muchas les da un poco de pena, puesto que realmente creen que ellos podrían llegar a hacerse daño. Hablo de esto porque hace poco me mandaron una imagen y al parecer hay personas que creen que los celos Taekook pueden llegar a ser un poco agresivos. Les pongo la imagen por acá para que me comprendan. Para serles sincera, a mí me gustaría que me dijeran que todo esto se trata de un chiste, aunque dudo que lo sea. En fin, esa es la razón por la cual me tomé la libertad de recopilar nuevamente los celos que han mostrado Taehyun y Jungkook alrededor de los años, para que juntas veamos que de cierta forma ellos simplemente se sienten molestos al no ser totalmente libres, que fuera de celos es más como una frustración al no poder actuar de esa forma como ellos quisieran. Por lo tanto, busquen un lugar cómodo donde sentarse y juntas volvamos a recordar estos pequeños celos versión Taekook. Momento exacto donde Jungkook quería alejarse un poco de Taehyun, pero este no le permite y lo sostiene de la cintura, mientras son admirados por Jonggi y Namjoon. Aclaro que el arranque fue porque Namjoon y Taehyun se tenían agarrados de la mano, pero de ahí todo genial. Durante la presentación de Mamamoo pudimos ver a Taehyun intentar ponerse frente a Jungkook para que éste no mirara lo que evidentemente estaba mirando. Intentaré analizar este momento y es que como podemos ver, Taehyun estaba muy al pendiente de su teléfono, acto que por lo visto no tenía tan contento a Jungkook. Luego podemos ver cómo Jungkook poco a poco se acerca a Taehyun intentando ver lo que éste estaba viendo. Y pues bueno, podemos ver cómo Jungkook fingió haberse lastimado ya que hasta se quejó del dolor, lo cual sí fue un poco extraño ya que fue solo un pequeño roce. Y pues eso captó la atención de Taehyun, quien rápidamente guardó su teléfono mirando de reojo a Jimin, seguramente preguntándose qué había pasado. Seguido de eso podemos ver cómo Jungkook ya había conseguido la atención de Taehyun, ya que éste lo siguió simplemente para tocarlo un poco. Creo que a estas alturas debemos comprender que tanto Taehyun como Jungkook se sienten un poco celosos al ver que uno está muy concentrado en su teléfono. No
puedo saber lo que pasa por la mente de los chicos, pero como lo dije antes, siento que en vez de celos, realmente ellos se sienten un tanto frustrados por el hecho de no poder ser ellos mismos y que cuando vemos mucha cercanía siempre se encargan de separarlos. Pero eso no quita que ellos se acerquen y se divierten juntos, porque hay que admitirlo, cuando ellos están juntos son felices sin limitaciones. En este momento, Jungkook parecía un tanto molesto y no sabría decir con quién. Y para rematar, Jin se acerca a Taehyun para tocarlo un poco, pero ahí es donde entra nuestro alfa territorial. Puede que ellos no estaban al 100 ese día, pero ya sabemos que Taehyun siempre será la prioridad de Jungkook. Este pequeño momento fue muy obvio. Jungkook miraba a Taehyun y no sé qué gesto le hizo ya que el staff le tapó el rostro. Aún así, Taehyun bajó la mirada hacia su pecho e inmediatamente lo cerró. Obviamente ya todas sabemos el por qué y es que hemos visto muchas veces que Jungkook pues sí se siente un poco celoso del pechito de Taehyun, ya que hay más escenas donde lo hemos visto tapárselo. Y aclaro que esos no son celos enfermizos ni nada por el estilo. Al contrario, quizás a muchos les parezca exagerado, pero a mí se me hace muy tierno. Aunque muchas no lo crean, este momento sí existe, ya que fue en el after party de In The Books, donde literal tuvimos dos escenas de celos. Una es este momento donde Taehyun se estaba divirtiendo y Jungkook le hizo un gesto de te estoy vigilando. Y la otra evidentemente todos estaban platicando, pero Jungkook siempre tendrá sus ojos solo para Taehyun. El momento que todas recordamos, donde quizás los celos de bebé Jungkook sí fueron muy notorios, ya que no pudo evitar gritarles que pararan a Namjoon y Taehyun con lo que sea que estaban haciendo. Volviendo a la guerra de ships, todas sabemos que en cierto punto nada está confirmado, pero seamos honestos, los celos de estos dos son muy notorios, ya sea celos de pareja o de amigos, pero de que son celos. El lenguaje corporal de cada uno habla por sí solo. Los gestos que ambos realizan al encontrarse en una situación incómoda es muy notorio. Sabemos que tanto Taehyun como Jungkook no pueden disimular cuando hay algo que los inquieta. Veamos desde dos puntos muy diferentes. Si fueran celos de amigos, se estarían sintiendo reemplazados, como cuando tu mejor amigo consigue otro y te deja a un lado. Esos sí serían celos de amigos. Pero en el caso de Taehyun y Jungkook suceden cosas que solo las parejas harían. Es decir, los gestos que ambos muestran a veces son de enojo, pero otras veces reflejan tristeza e incluso miedo. Y son justamente esas emociones que sienten las parejas al sentir o pensar que puede llegar alguien más y robarse el corazón de la otra persona que uno ama. No digo que esto está mal, al contrario, en una relación también se deben experimentar emociones, pero no de manera enfermiza. Y como podemos ver, Taehyun y Jungkook sí han pasado por ciertos momentos, pero eso no significa que ellos no sepan cómo llevar la situación. Y como ya sabemos, hasta la fecha, ellos han pasado por mucho, pero ahí siguen. Y si de celos hablamos, debo repetir que en mi opinión,
Ellos se sienten enojados porque no pueden siquiera ser ellos mismos o por lo menos no pueden actuar como ellos verdaderamente quisieran. Dicho eso, continuemos analizando más momentos. No es por nada, pero sí se me hace curioso la forma en que Jungkook casi se iba, pero inmediatamente Taehyun lo toma de la mano. Este momento literalmente dejó pasmado a Jungkook y un tanto enojado. No deberíamos sorprendernos tanto, puesto que desde chiquito Jungkook demostró ser un poco dominante con Taehyun. Y valga la redundancia, pero de que son celos, ya sea de pareja o de amigos. Eso es evidente, además de que se miran súper tiernos. Esto es uno de mis momentos favoritos. Realmente ellos se robaron mi corazón. Cuando se trata de Taehyun, Jungkook es más veloz que el Rayo McQueen. Realmente no puedo con ellos. Ante mis ojos son tan adorables. Analicemos este momento donde podemos ver que todos los chicos abrazaban al entrevistador. Pero cuando llegó el turno de Taehyun, el semblante de Jungkook cambió de repente, forzando una sonrisa. Más que celos, presiento que Jungkook tenía curiosidad con una mezcla de querer ser él quien le sacara la medida a Taehyun. Realmente ellos se ven muy tiernos juntos. Este momento para mí es muy hermoso, ya que ambos encaminaron juntos para poder estar lado a lado. Ya sabemos que ambos no conocen el significado del espacio personal porque se sienten muy bien estando juntos. Momento exacto donde Jungkook entró en pánico. Creo que ese día ambos estaban ansiosos, pero no pasó nada. Sé que hay muchas escenas del Taekook, pero honestamente amo más hacer recopilaciones donde ellos se demuestran lo mucho que se quieren. Adoro revivir momentos donde son solo ellos, donde pase lo que pase, cada día demuestran que siguen juntos. La forma en cómo se miran, la forma en cómo conviven, todos esos pequeños momentos son únicos y les juro que no me cansaría nunca de volverlos a repetir. Ya sé que fue un video corto y les prometo que seguiré trabajando en eso, ya que por el momento esto fue todo. Cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en el próximo video.